En el vasto y misterioso universo, el planeta Selión, hogar de la civilización seliana, flotaba serenamente. La reina alienígena Azara, con su imponente estatura y sus brillantes ojos azules que reflejaban el cosmos, reinaba con sabiduría y fuerza. Azara era conocida por su curiosidad insaciable y su deseo de expandir el conocimiento de su especie sobre las complejidades del universo. Un día, mientras revisaba las transmisiones interceptadas de diversos rincones del espacio, Azara se topó con una serie de señales procedentes de un distante y pequeño planeta llamado Tierra. Estas transmisiones humanas, llenas de sonidos y colores vibrantes, hablaban de algo que nunca había oído mencionar en su mundo: el clímax, un concepto ligado a las emociones humanas y su físico placer. Intrigada y algo escéptica, Azara no podía dejar de preguntarse si tal experiencia sería posible para su especie, cuya reproducción era puramente funcional y desprovista de emoción. Decidida a entender este misterioso fenómeno, Azara convocó a sus consejeros científicos para discutir las transmisiones. Después de largas deliberaciones, decidieron que era necesario explorar más allá de su conocimiento actual y aprender directamente de la fuente: los humanos. Azara, siempre valiente, optó por dirigir personalmente la misión de interceptar una nave espacial humana, para estudiar de cerca y tal vez experimentar lo que para ella era un mito. Mientras tanto, en las profundidades del espacio entre Selión y la Tierra, una nave espacial pequeña pero avanzada, pilotada por el astronauta humano Carlos, había desviado su curso debido a una anomalía gravitacional. Carlos, experto en su campo pero ahora temerosamente perdido, buscaba desesperadamente una señal que lo guiara de vuelta a casa. Azara, utilizando la avanzada tecnología de su nave insignia, detectó la presencia de la nave de Carlos y, con una mezcla de emoción y cautela, ordenó su captura. La operación fue un éxito y, por primera vez, un humano estaba a bordo de una nave seliana, cara a cara con la reina alienígena. El encuentro inicial entre Azara y Carlos fue tenso. Carlos, asombrado y asustado, observaba a la figura alta y elegante que lo superaba en tamaño y en presencia. Azara, por su parte, estaba fascinada por este ser humano, tan diferente en forma y expresión. Decidida a aprender todo lo posible sobre el clímax y los misterios humanos, Azara sabía que debía ganarse la confianza de Carlos. Así comenzó un intercambio cauteloso pero revelador, marcando el inicio de una serie de eventos que cambiarían a ambos para siempre. A medida que los días se convertían en semanas a bordo de la nave insignia seliana, la relación entre Carlos y Azara comenzó a cambiar de cautelosa a colaborativa. Azara, fascinada por la complejidad de las emociones humanas y el fenómeno del clímax, dedicó muchas horas a conversar con Carlos, aprendiendo no solo sobre su biología sino también sobre su cultura y personalidad. Carlos, aunque inicialmente abrumado por la situación, encontró en Azara no solo a una captora, sino a una mentora y amiga potencial. Ella le mostró las maravillas de la tecnología seliana, sus avances en astrofísica y biogenética, que superaban con creces lo que la humanidad había alcanzado. A cambio, Carlos compartía historias de la Tierra, describiendo sus océanos, montañas y ciudades llenas de vida y color, algo que en Selión, un mundo de vastas llanuras tecnoorgánicas y ciudades cristalinas, era completamente ajeno. El intercambio de conocimiento se complementaba con sesiones de enseñanza donde Carlos explicaba conceptos humanos de amor, pasión y placer personal, algo que los selianos, con su reproducción aséptica y planificada, encontraban difícil de comprender. Azara, con su mente científica y abierta, se mostró especialmente interesada en cómo estos procesos influían en las interacciones humanas y su bienestar emocional. La curiosidad de Azara sobre el clímax llevó a discusiones más profundas y experimentos controlados. Utilizando simuladores sensoriales selianos, intentaron recrear las condiciones descritas por Carlos para experimentar el clímax. Aunque los primeros intentos fueron infructuosos, cada fracaso les enseñaba más sobre las diferencias fundamentales entre sus especies. Durante este tiempo, Carlos también enfrentó el desafío de vivir en un ambiente alienígena. A pesar del soporte de vida y las adaptaciones hechas por Azara para acomodar sus necesidades humanas, él extrañaba la Tierra y sentía la soledad del espacio. Azara, observando su melancolía, comenzó a comprender la importancia del hogar y la familia para los humanos, conceptos que ella, en su rol de reina y líder, raramente consideraba desde una perspectiva personal. Eventualmente, la colaboración entre Carlos y Azara llevó a un descubrimiento sorprendente. En un experimento, Azara experimentó lo que podría describirse como un atisbo del clímax humano.
Este momento fue revelador no solo en términos científicos, sino también emocionales, profundizando aún más el vínculo entre ellos y estableciendo un nuevo nivel de confianza y entendimiento. Este descubrimiento fue crucial, no solo para el progreso de su misión, sino también para la relación entre dos seres de mundos aparte, quienes ahora veían más allá de sus diferencias externas hacia las similitudes en su búsqueda de conocimiento y comprensión. Este vínculo, aunque inusual y complejo, comenzó a sembrar las semillas de un cambio potencial en cómo Azara veía a su propio pueblo y su papel como líder. Con el paso del tiempo, la relación entre Azara y Carlos se fortalecía, evolucionando de una mera colaboración científica a una amistad genuina y profunda. Ambos habían compartido conocimientos, culturas y ahora, un descubrimiento emocional que desafiaba las normas de ambos mundos. Carlos se había adaptado a la vida en la nave seliana, encontrando fascinación en la tecnología avanzada y en la forma de vida tan diferente de su hogar. Azara, por su parte, se encontraba cada vez más intrigada por las complejidades del comportamiento humano, especialmente por los conceptos de amor y conexión emocional que Carlos describía. Mientras tanto, en Selión, la noticia del experimento exitoso y la continua asociación de Azara con un humano comenzaron a causar inquietud entre la corte real y el consejo científico. Algunos miembros veían la influencia de Carlos como una amenaza potencial a las normas culturales y la estabilidad emocional de su líder. Sin embargo, Azara, convencida de la importancia de su investigación, decidió llevar a Carlos a Selión para demostrar los beneficios de sus descubrimientos. La llegada de Carlos a Selión fue un evento sin precedentes. Nunca antes un humano había pisado el suelo seliano. Su presencia atrajo una gran curiosidad, así como escepticismo entre los ciudadanos. Carlos, consciente de la magnitud de su situación, se esforzó por representar dignamente a la humanidad, compartiendo abiertamente su cultura y participando en foros y debates públicos organizados por Azara. Durante uno de estos foros, Carlos habló sobre la historia de la Tierra, sus guerras y sus paz, sus tragedias y sus triunfos, sus artes y sus ciencias. Su relato no solo mostraba las capacidades y emociones humanas, sino que también reflejaba paralelos sorprendentes con los desafíos y logros selianos. Esta presentación ayudó a suavizar algunas tensiones, permitiendo a más selianos ver a Carlos no como un extraño, sino como un embajador de un mundo con sus propias luchas y aspiraciones. Azara observaba con orgullo y algo de preocupación cómo Carlos se ganaba el respeto de su gente. Sin embargo, su relación con él comenzó a complicarse por sus propios sentimientos, que empezaban a ir más allá de la amistad y la colaboración profesional. Este desarrollo emocional era nuevo para Azara, cuya vida había estado dedicada a su rol como reina y científica, y no a explorar su vida emocional personal. A medida que Azara luchaba con sus sentimientos y lo que significaban para su posición como líder, un grupo de consejeros tradicionalistas comenzaba a cuestionar su aptitud para gobernar. Argumentaban que su juicio estaba siendo nublado por su relación con el humano, poniendo en riesgo las normas y la estabilidad de Selión. Decidida a enfrentar estos desafíos, Azara organizó una demostración pública de la tecnología y los conocimientos compartidos entre ella y Carlos, esperando disipar los miedos y demostrar las ventajas de su colaboración. La demostración fue un éxito rotundo, mostrando avances en medicina, tecnología energética y comprensión emocional que podrían beneficiar a todos en Selión. El éxito de la demostración alivió algunas preocupaciones, pero Azara sabía que todavía enfrentaba una batalla cuesta arriba para reconciliar su deber como reina con los deseos de su corazón, mientras navegaba por las turbulentas aguas de la política seliana y la diplomacia interplanetaria. A medida que Azara y Carlos continuaban explorando las profundidades de la conexión emocional y física entre humanos y selianos, la reina se encontraba en una encrucijada emocional y científica. La fascinación inicial por el estudio del clímax humano se había transformado en una exploración más profunda de su propia capacidad para experimentar emociones y sensaciones similares. Esta investigación no solo desafiaba las normas selianas sobre la reproducción y la intimidad, sino que también cuestionaba las estructuras fundamentales de su sociedad. Carlos, por su parte, se había convertido en un puente entre dos mundos, enseñando a Azara y a su gente sobre las emociones humanas, incluyendo el amor, el deseo y la pasión. Su disposición a compartir abiertamente su vida y su cultura ayudó a disipar muchos prejuicios selianos y fomentó un ambiente de aprendizaje y aceptación mutua. La relación entre Azara y Carlos creció hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había anticipado. A través de simulaciones avanzadas y experimentos cuidadosamente controlados,
Azara comenzó a experimentar sensaciones que nunca antes había sentido. Estas sesiones, inicialmente científicas, se volvieron cada vez más personales y emocionales, revelando una nueva dimensión de su ser que Azara nunca había explorado. Durante una sesión particularmente intensa, Azara experimentó lo que los humanos describirían como un clímax emocional y físico. La experiencia fue abrumadora y reveladora, dejándola tanto extasiada como profundamente confundida. Su mente científica luchaba por analizar y comprender lo ocurrido, mientras su corazón comenzaba a aceptar que sus sentimientos por Carlos se habían transformado en algo mucho más profundo. La revelación de sus propias emociones presentó un desafío significativo para Azara, ya que como reina siempre había mantenido una imagen de fortaleza y distancia emocional. Esta nueva vulnerabilidad la hizo cuestionar su capacidad para liderar. Sin embargo, también le proporcionó una perspectiva única sobre las necesidades emocionales de su pueblo, que históricamente habían sido ignoradas o subestimadas en favor de la lógica y la eficiencia. Con el apoyo de Carlos, Azara decidió compartir su experiencia y sus descubrimientos con el Consejo Científico y su círculo más cercano de asesores. Esta decisión no estuvo exenta de riesgos, ya que exponer su transformación personal podría ser visto como una debilidad o una desviación de las normas elianas. Sin embargo, para su sorpresa y alivio, muchos de sus asesores respondieron con curiosidad y un interés genuino en explorar estas nuevas dimensiones de la experiencia seliana. Este cambio gradual en la corte seliana permitió a Azara iniciar un programa más amplio de investigación sobre la emocionalidad y la sensibilidad en su especie. El objetivo era entender mejor cómo los aspectos emocionales del ser seliano podrían influir en su bienestar general y en la gestión de su sociedad. Mientras tanto, la noticia de estos experimentos comenzó a filtrarse entre la población general de Selión, provocando un debate entre aquellos que veían esta exploración emocional como un avance positivo y aquellos que temían que pudiera llevar a una desestabilización de su cultura y valores. Azara, consciente de estos miedos, se comprometió a guiar a su pueblo a través de este periodo de cambio potencialmente tumultuoso, buscando un equilibrio entre la tradición y la nueva comprensión de lo que significaba ser seliano. El clima en Selión se volvía cada vez más tenso. Los debates sobre las emociones, las relaciones y el reciente descubrimiento del clímax como una experiencia posible para los selianos se habían propagado como un incendio entre la población. Algunos veían en esto una oportunidad para evolucionar como especie, para conectar de una manera más profunda y personal, mientras que otros lo consideraban una amenaza directa a las tradiciones y a la estabilidad del sistema establecido. Azara, consciente del impacto de sus decisiones, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Real. En el gran salón de cristal, con su techo reflejando las luces del cosmos, la reina se dirigió a sus consejeros, científicos y líderes de su pueblo. Explicó lo que había aprendido de los humanos, especialmente de Carlos, y cómo su experiencia personal había abierto un nuevo camino para comprender las emociones y las conexiones personales. Aunque habló con honestidad y elocuencia, no todos en el consejo estaban convencidos. Uno de los principales opositores, el consejero Caelor, tomó la palabra. Su voz era firme y su postura rígida. Caelor acusó a Azara de traicionar las tradiciones elianas y de poner en peligro el equilibrio de su sociedad. Argumentó que las emociones humanas, aunque intrigantes, eran una fuente de caos y que el clímax no era más que una distracción peligrosa que desvirtuaba la pureza de su civilización. ¿Cómo podemos confiar en un líder que ha permitido que sus decisiones sean influenciadas por un extraño?, preguntó Caelor, señalando a Carlos, que observaba en silencio desde un rincón del salón. Carlos sintió el peso de las palabras de Caelor, pero antes de que pudiera responder, Azara se adelantó. Caelor, entiendo tus preocupaciones, pero lo que hemos descubierto no es una amenaza, sino una oportunidad. Nuestro pueblo siempre ha buscado el conocimiento y la evolución. Negarnos a explorar esta dimensión de nuestra existencia es ir en contra de lo que somos como especie. El debate se prolongó durante horas, dividiendo al consejo y reflejando la misma fractura que se estaba formando entre la población de Selión. Mientras tanto, grupos disidentes comenzaron a organizarse en las ciudades. Algunos exigían que Azara renunciara al trono, mientras otros pedían que Carlos fuera expulsado del planeta. La tensión se convirtió en enfrentamientos abiertos entre facciones, y el conflicto que hasta entonces había sido político se transformó en algo más físico. Azara, atormentada por la creciente división, comenzó a cuestionar si había subestimado el impacto de sus descubrimientos. Sin embargo,
Carlos le recordó que el cambio verdadero nunca era fácil y que los momentos de mayor resistencia solían preceder los avances más significativos. En medio de la creciente agitación, Azara recibió noticias de un complot para derrocarla. Un grupo liderado por Kaelor planeaba tomar el control del gobierno y revertir todos los cambios impulsados por ella. Azara, con el apoyo de sus aliados más cercanos y de Carlos, decidió enfrentarse al desafío de manera directa. En lugar de reprimir la disidencia con fuerza, optó por convocar a una asamblea pública en el corazón de la ciudad principal de Selión. En la plaza central, rodeada por miles de selianos, Azara habló con una franqueza que nunca antes había mostrado. Explicó cómo su experiencia con Carlos no solo había transformado su comprensión de la humanidad, sino también de su propia especie. Les pidió que no temieran el cambio, sino que lo abrazaran como una oportunidad para crecer y evolucionar. Sin embargo, en medio de su discurso, la asamblea fue interrumpida por un ataque organizado por los seguidores de Kaelor. La situación rápidamente se volvió caótica, y Azara y Carlos se vieron obligados a huir mientras estallaban enfrentamientos entre las dos facciones. Este incidente marcó el inicio de una lucha abierta por el futuro de Selión, donde la reina tendría que demostrar no solo su liderazgo, sino también su capacidad para proteger a su pueblo mientras defendía los ideales que ahora creía esenciales para su evolución. El conflicto en Selión había alcanzado su punto máximo. Las facciones lideradas por Kaelor, conocidas como los conservadores, habían tomado el control de varios distritos clave, mientras que los partidarios de Azara, autodenominados los renovadores, luchaban por defender la visión de un futuro más abierto y emocional para su civilización. La reina, junto con Carlos y un grupo leal de aliados, se refugiaba en un antiguo templo subterráneo, un lugar que había sido construido para recordar los orígenes de su especie y que ahora se convertiría en el centro de la resistencia. Azara sabía que enfrentaba una decisión difícil. Podía tratar de negociar con Kaelor, quien probablemente exigiría su renuncia y el regreso a las tradiciones rígidas, o podía liderar a su gente en una batalla que pondría en riesgo no solo su vida, sino el futuro de Selión. La reina, consciente de la responsabilidad que tenía hacia las generaciones futuras, optó por la segunda opción. Si su pueblo iba a tener la oportunidad de evolucionar y descubrir su verdadero potencial, tendría que luchar por ello. Carlos, siempre a su lado, decidió no solo apoyarla, sino también liderar a los soldados renovadores en combate. Aunque no tenía el entrenamiento ni la fuerza física de los elianos, su valentía y su habilidad para inspirar a los demás lo convirtieron en un líder clave en el conflicto. Azara, al verlo tomar ese rol, sintió una mezcla de orgullo y temor. Sabía que cada decisión los acercaba más a la victoria, pero también los ponía en un peligro aún mayor. El enfrentamiento final tuvo lugar en la gran plaza central de Selión, donde Azara había intentado, meses atrás, unir a su pueblo con sus palabras. Ahora, el lugar estaba lleno de soldados de ambos bandos, con las tensiones a punto de estallar. Azara y Kaelor se encontraron cara a cara en el centro de la plaza, rodeados por sus seguidores. Kaelor exigió la rendición inmediata, advirtiendo que cualquier resistencia sería aplastada sin piedad. Azara, sin embargo, respondió con calma. Habló no solo a Kaelor, sino a todos los presentes, recordándoles que la verdadera fortaleza de los elianos siempre había estado en su capacidad para adaptarse, para evolucionar más allá de lo que otros creían posible. Les recordó cómo habían superado desafíos antes, y cómo este conflicto no era una batalla entre enemigos, sino una lucha por el alma de su civilización. Aunque sus palabras tocaron a muchos, Kaelor no se dejó convencer. Ordenó a sus fuerzas avanzar, y la batalla comenzó. Fue un enfrentamiento brutal, con ambos lados sufriendo pérdidas significativas. Carlos lideró a los renovadores con una valentía desesperada, luchando con una determinación que inspiraba a los elianos a seguir adelante. En el momento más crítico de la batalla, Kaelor se enfrentó directamente a Azara. El combate entre ambos fue intenso, un choque no solo de fuerza física, sino también de ideologías. Azara, con una fuerza que parecía venir de algo más profundo que su cuerpo, logró derrotar a Kaelor, desarmándolo y exigiendo su rendición. Aunque la derrota de Kaelor marcó el fin del conflicto, la victoria tuvo un costo devastador. Carlos, en un acto heroico para salvar a un grupo de jóvenes soldados atrapados, fue alcanzado por un ataque que le resultó fatal. Azara llegó a su lado en sus últimos momentos, sosteniéndolo mientras su vida se desvanecía. Carlos, con una sonrisa débil,
le dijo que su sacrificio había valido la pena si significaba que Selión tendría un futuro mejor. Azara, con lágrimas en los ojos, le prometió que su legado viviría para siempre en su gente. Con la victoria asegurada, Azara lideró la reconstrucción de Selión, integrando las enseñanzas de Carlos y los valores humanos en su sociedad. Los selianos comenzaron a explorar sus emociones y conexiones personales, transformándose en una civilización más completa y avanzada. Aunque la pérdida de Carlos dejó una cicatriz profunda en el corazón de Azara, también le dio la fuerza para liderar con compasión y valentía. Años después, en el centro de la plaza donde había ocurrido la batalla final, se erigió un monumento en honor a Carlos, con la inscripción «El humano que nos enseñó a sentir y a luchar por lo que somos». Azara, mientras observaba el monumento, sintió una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que el futuro de Selión estaba asegurado, pero siempre llevaría consigo el recuerdo de aquel que había cambiado su vida y la de todo su pueblo para siempre.